Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un pequeño spoiler de la serie Jill Clerper. Al regresar a la sala de mujeres después de la visita quincenal, pasó casi directamente por el jardín donde se había enfrentado a 3 secuaces. Entonces vio exactamente en el mismo lugar donde había sucedido todo, una rama clavada en la tierra. Si no recordaba mal, allí había tirado su toalla, haciendo que las plantas jóvenes se doblaran y se rompieran. Belle se apartó del camino de vuelta al alojamiento y se acercó al huerto. Necesitaba confirmar si sus ojos le engañaban. Las ramas, una vez rotas, yacían en el suelo como soldados heridos, pero ahora estaban reparadas. Quizás no fuera la palabra adecuada, pero ahora era imposible no mirar la dedicación de quienes lo intentaban. Le sorprendió ver los tallos rotos unidos con cinta adhesiva transparente. Sus fibras internas aún mantenían las piezas unidas. Pequeñas estacas de bambú apuntalaban las raíces para que no se cayeran de nuevo, y todas las plantas dañadas habían recibido el mismo cuidado meticuloso. Imaginó el trabajo solitario que requería semejante hazaña, y el amor silencioso por aquellas frágiles vidas verdes. Claire era todo un enigma. Belle casi desistió de encontrarla, ya que ni siquiera sabía en qué celda se encontraba, pues nunca le había pedido ningún dato personal. Decidió esperar en la entrada del módulo de presos con delitos graves, hasta que un guardia al verla allí le preguntó: «¿Qué haces aquí? Esta es zona restringida». Antes de que le echaran, Belle aprovechó para preguntar por la persona con la cual quería reunirse. «¿Claire está aquí?», preguntó. «En la biblioteca». La respuesta sorprendió a Belle. ¿Por qué pasaba tanto tiempo Claire allí? Al parecer todos los días, según el guardia, que ni siquiera necesitó pensar para responder. Al llegar a la pequeña habitación situada al fondo del edificio, Belle comprendió. El lugar era un oasis de silencio completamente opuesto al caos ruidoso del resto de la prisión. La bibliotecaria levantó brevemente la vista del libro, le dirigió una mirada cómplice y volvió a leer, cuando se dio cuenta de que no habría ningún problema. Entre los estantes abarrotados con el espacio justo para que pasara una persona, Belle encontró a Claire. El olor a papel viejo y tinta, descolorida e impregnada en el aire, un aroma más apreciado que cualquier fragancia cara. Y entonces Belle la vio, a Claire. Una chica de unos 70 estaba sentada en el suelo, leyendo un manga de 45 centímetros que cubría su rostro, protegiéndola de la luz fluorescente. Había montones de cómic, que formaban pequeñas fortalezas a su alrededor, lo que demostraba que Claire había pasado todo el día inmersa en ese universo de papeles. Pero no estaba sola. A pocos metros, una reclusa de unos 50 años, alguien a quien Belle no reconoció, y acababa de llegar a prisión, descansaba con la espalda apoyada en una estantería. La anciana tenía una revista de decoración y paisajismo abierta en el regazo. Levantó la vista al sentir la presencia de Belle, y le dedicó de inmediato una cálida sonrisa sin pretensiones. Con un gesto discreto señaló a Claire, que parecía dormida, sugiriendo cierta conexión entre ellas. Cerró la revista y la devolvió al estante, tras lo cual se levantó con cierta dificultad. Belle instintivamente extendió la mano para ayudarla, pero los dedos arrugados de la mujer se cerraron con sorpresa. «Cuida Claire por mí, querida», susurró la mujer en un tono que mezclaba cariño y preocupación, antes de alejarse en silencio. Belle se quedó allí, confundida, observando cómo la anciana se alejaba. Entonces giró hacia Claire, que permanecía inmóvil, ajena al cambio de vigilantes. Se sentó con cuidado en el mismo sitio, intentando hacer el menor ruido posible, no por respetar a la biblioteca, sino por miedo a despertarla. Pero Claire se despertó de todos modos. El manga se escapó de la cara aún marcada por el sueño. Sus ojos entrecerrados buscaron automáticamente la presencia de la mujer de 50 años, pero se toparon con Belle. «Vine a hacerte compañía», dijo Belle, intentando mantener un tono de voz despreocupado. Estaba decidida a compensar su arrebato emocional en el baño, y también el episodio con las plantas del jardín, aunque no fuera exactamente culpable. «Ni hablar, estoy leyendo cómics», dijo Claire, aún con el peso del sueño en la voz. Marcó la página doblando cuidadosamente la esquina de papel, antes de añadir otro volumen a la pila que tenía a su lado. «No sabía que te gustaba ese manga». «¿Cómo lo ibas a saber? Nunca preguntaste». Sí, era la primera vez que Claire mostraba una expresión. Belle podía considerarse afortunada de haber presenciado esa provocación.